Buenos días, soy el doctor Eduardo Ordóñez. Muchas gracias por la invitación pues, del Congreso. Esperemos todos sacar varias enseñanzas pues, de estas charlas. Me invitaron para hablar sobre el dolor neuropático localizado, en un caso clínico después de una artroscopía de cadera. Entonces, pues, bueno, la presente exposición, así como las otras realizadas anteriormente en diversos foros, son de mi estricta responsabilidad, basadas en información científica actual y en la experiencia profesional. Entonces, bueno, como introducción, el dolor, el dolor neuropático es una complicación postoperatoria de diversas técnicas quirúrgicas, ¿sí? Y puede ser igual debido a la lesión nerviosa. La incidencia realmente del dolor neuropático postoperatorio es muy variada según la literatura. Va desde el 3 al 20%, diferente, dependiendo de los diferentes artículos. A continuación, pues vamos a ver un caso de una neuralgia, después por atrapamiento de las ramas pudendas. Este fue un cuadro de varios meses de evolución con una buena respuesta al tratamiento intervencionista y farmacológico. Pues bueno, el caso clínico es de una paciente de sexo femenino, no tenía antecedentes de importancia, se tiene que averiguar en estos casos sobre todo diabetes, problemas de depresión, ansiedad y a veces incluso problemas de abuso sexual, los cuales estaban negativos. La paciente también tenía antecedentes de 2 embarazos con partos normales, el último hace 15 años y sin ningún problema después. La paciente tiene 41 años de edad, 78 kilos de peso y unos 68 metros de altura. Se presenta la consulta de dolor por presentar un dolor en la cara superinterna en la parte del muslo izquierdo, con una irradiación hacia la parte del periné, hacia la zona del pubis y hacia la zona perianal, y un dolor hacia la parte inferior de los glúteos. Desde el carácter que describe la paciente ese dolor le pone como disestésico, es decir, unas sensaciones sobre todo de hormigueo y de electricidad en la zona de sobre todo el muslo y la parte perianal y un dolor gravativo, es decir, una pesadez en la zona de los glúteos. También le molesta esta zona de hiperestesias que tiene en la zona del muslo y sobre todo la parte de la lodinia que tiene alrededor del ano, en la parte perianal, lo que le impide usar ropas, pantalones ajustados y la mayor parte del tiempo pasa con faldas. Y el dolor también tiene sus presentaciones paroxísticas, es decir, el momento a veces que se sienta sobre todo y permanece sentada por varios minutos, vienen unas ráfagas de dolor. Eleva normalmente la escala visual análoga, un EVA moderado de 5 la mayor parte del tiempo, pero con estos paroxismos le llegaba hasta 8 sobre 10. Entonces la intensidad de este dolor aumentaba sobre todo con la defecación, al caminar más de 3 cuadras, con las relaciones sexuales y también cuando permanece sentada tiempos prolongados, lo que le impide incluso realizar viajes de una manera cómoda. Mejora en cambio con los decúbitos ventral y a veces cuando está sentada inclinándose un poco sobre la parte derecha. La lodinia que tiene esta paciente le obliga a usar ropas interiores holgadas, igual pantalones holgados o incluso ponerse siempre faldas. La profesión de ella es una chef, prepara comidas para viandas y esto le obligaba a permanecer de pie durante largas horas al día, levantar objetos pesados durante su actividad laboral y consulta a la parte de traumatología por un problema de dolor en la parte de la cadera cuando comienza a dar pasos largos, cuando camina, por ejemplo, subía las gradas de 2 en 2 o dabas pasos largos por el trabajo y el nivel de ajetreo que tenía la paciente, y tenía un dolor en la cara, en la pierna izquierda, en la parte de la cadera. Bueno, fue donde su traumatólogo le hizo una resonancia magnética. La paciente refiere a que tenía algún problema de ligamento, no sé si una rotura, algo, no me mostró la resonancia, pero le realiza una artroscopía de cadera, más o menos hace 6 meses antes de la consulta, más o menos fue esto en junio del año pasado. Después de la cirugía, pues mejoró la funcionalidad y el dolor de lo que fue la queja principal, pero después de 10 días de la cirugía comienza con este tipo de dolor que les cuento. Y la paciente lógicamente fue a su traumatólogo, quien le deslinda las causas quirúrgicas, dice que está bien de la parte funcional, los movimientos de la cirugía, la parte de la pierna, y más bien le deriva al coloproctólogo. Entonces, el coloproctólogo le diagnostica que tiene una pubalgia a la paciente y un dolor perineal inespecífico, que hay que seguir buscando las causas. Le inicia un plan terapéutico con AINES orales y le manda a realizar fisioterapia. Le realiza 2 infiltraciones con corticoides en la parte del pubis sin tener buenos resultados. Posteriormente, el coloproctólogo le deriva a un neurólogo, quien además ya de su examen neurológico, le solicita a la paciente que se realice un electromiograma y una resonancia magnética de la pelvis. Estudios que no arrojan particularidades y el electromiograma no se termina de hacer por el dolor intenso que tenía la paciente en el momento del estudio.
El neurólogo le inicia tratamiento con pregabalina 75 miligramos en la noche, aumentándole hasta 150 miligramos cada 12 horas. Asimismo, coincide con el diagnóstico de pubalgia y el urologo también le deriva al urólogo para descartar algún trastorno, sobre todo en la parte vesical. Este último profesional, igual, después de un examen clínico, nuevamente le deriva al paciente al coloproctólogo. Y así pasa esta paciente con fisioterapia, diversos analgésicos, antiinflamatorios, asociados con neuromoduladores. También le dieron a esta paciente opioides débiles tipo tramadol y corticoides de depósito por vía muscular. Le dieron betametasona, inyectados a veces cada 3 semanas, etcétera, con una respuesta analgésica variada y sin tener un confort adecuado a la paciente. ¿Sí? Entonces, la paciente, bueno, en el rato de la consulta había suspendido ya la pregabalina por los efectos adversos. Dice que le daba sobre todo mucha sedación, mucho mareo diurno, que le dificultaba realizar sus labores en la parte de la cocina y tenía que estar muy atenta, entonces tuvo que suspender. Le iniciamos tratamiento con tapentadol de liberación retardada, 50 miligramos cada 12 horas, y también parches de lidocaína al 5% que se coloque en la zona del dolor a nivel de los muslos, en la zona perianal, sobre todo durante la parte de la noche y se retira en la mañana. Realizamos una infiltración con bupivacaína al 0,25%, es decir, 5 ml de bupi, 5 ml de solución salina, más 6 miligramos de betametasona de depósito. Le realizamos en el canal de Adblock, guiada por fluoroscopía, y le citamos a la paciente en control a los 15 días. La paciente llega en el noviembre del 2020, después de los 15 días a control. Realmente la respuesta a la infiltración fue inmediata, con una reducción del dolor, del EVA que tenía de 8 a 10, le bajó a 2/10, pero con una duración solamente de 10 días. Luego de estos 10 días, nuevamente el dolor comenzó a aumentar ligeramente hasta un EVA de 4, pero se mantenía sobre todo controlado en la parte de los picos paroxísticos de dolor, que era lo que más le aliviaba a la paciente y era lo que más le molestaba anteriormente. Entonces disminuye sobre todo la zona de alodinia a nivel del muslo y esta zona perineal, lo que ya le permitía usar ropas más ajustadas, sentarse mejor, más cómodamente, y pues manteníamos el mismo tratamiento con el tapentadol de liberación retardada, 50 miligramos cada 12 horas, y los parches de lidocaína igual al 5% que se coloca en la zona del dolor, en la zona del muslo y la zona perianal, el mismo tratamiento. Durante 2 horas en la noche y se retira en la mañana. Y citamos a la paciente después de 15 días. La paciente acude en diciembre. Ya teníamos un mes de tratamiento con el tapentador y con los parches de lidocaína al 5%. Mejoró el dolor, actualmente la paciente con un EVA de 2/10, mejora también la parte del ánimo, la parte del rendimiento laboral y logra también restablecer relaciones sexuales sin dolor, que era una parte importante para ella, que le estaba pues teniendo muchos problemas con el esposo por este asunto. Ella le permite, persiste, digamos, solamente una sensación de pesadez a nivel de los glúteos, pero ya esta zona molestosa de alodinia, de hiperalgesia, fue mejorando. Y le citamos entonces a la paciente después de 2 meses. La paciente llega en febrero ya del 2021, continúa el dolor con iguales características, ya un dolor leve, sin estas zonas de alodinia, sin estas zonas de hiperalgesia en la parte del muslo, ni en la zona perineal. Ya no presenta, y la zona del dolor también ya tiene una reducción, ya no era esa zona más amplia del dolor, sino era ya una zona mucho más pequeña del dolor. La paciente ya le permite realizar mejor sus actividades, ha mejorado realmente y el ánimo, y decidimos disminuir un poquito la dosis de tapentadol. En lugar de que sea cada 12 horas, le dimos nada más 50 miligramos en la mañana y le recomendamos igual seguir con los parches y cita en 2 meses. La paciente acudió después de 3 meses, acude en mayo del 2021, suspendió ella ya sin indicación médica el tratamiento de los parches, al igual que el tapentador, más o menos desde un mes atrás. Es decir, después de un mes más de la consulta ya suspendió la paciente el tratamiento, refiere que el dolor en el muslo y el dolor en la zona perineal aparecen ya solamente luego de extensas jornadas de trabajo o cuando está sentada demasiado tiempo y con un EVA realmente muy manejable, un EVA de 3/10. Entonces, le indicamos nada más que cuando esté así con el dolor, pues se coloque nada más medio parche en la zona que le duela y esporádicamente se está haciendo la paciente. Entonces, el momento que ha estado con dolor, se ha colocado el parche esas 12 horas y el día siguiente se retira y no se vuelve a colocar hasta que nuevamente le duela. Entonces, citamos a la paciente después de 3 meses. Entonces, bueno, un poquito lo que suelo hacer en la consulta cuando tengo pacientes con dolor neuropático localizado es seguir este algoritmo de Allegri que fue hecho en el 2016. Entonces, él nos dice como primera línea para manejo del dolor neuropático localizado los parches de lidocaína y valorar al paciente después de 2 a 4 semanas. ¿Por qué esta valoración después de las 2 a las 4 semanas? A pesar de que el parche
de lidocaína tiene un efecto prácticamente a los 30 minutos, ya comienza a tener un efecto en el alivio del dolor, pero el parche nos inhibe la transmisión a través de los canales de sodio. Y mientras más tiempo tengamos el parche, estos canales de sodio en el dolor neuropático que están tan aumentados y tan activos todos los canales, aquí es cuando comienzan a disminuir. Entonces, a los 15 días tenemos como el pico y hasta las 4 semanas podemos ya valorarle bien al paciente. Entonces, siempre esperar hasta las 4 semanas con el tratamiento de la lidocaína tópica y después ver qué es lo que pasa. Entonces, si es que el paciente tiene una buena respuesta, en la cual la intensidad del dolor o la reducción en el área de la zona del dolor es menor al 30 o mayor al 30%, el paciente tiene una buena respuesta y continuamos con el paciente con un tratamiento tópico y le vamos citando cada 3 o 4 meses, que es lo que venimos haciendo. Cuando el paciente tiene una respuesta parcial, es decir, una reducción menor al 30%, una reducción de la intensidad menor al 30%, podemos después de este mes añadir algún medicamento sistémico. Y pues si el paciente no tiene una buena respuesta, ya suspendemos y cambiamos otros medicamentos sistémicos. La paciente ya estaba con tratamiento con pregabalina, sin embargo, por los efectos adversos de este medicamento, es que pues nos decidimos ir por el tratamiento con la lidocaína tópica. Aquí, bueno, no sé qué les parece a ustedes, son una foto realmente de una revista española, en la forma como colocan los trócares para la artroscopía de cadera, y esta fue la paciente con la colocación de los trócares. Una de las causas que dicen, por ejemplo, de las neuralgias del pudendo, pues es la colocación muy posterior del trócar de acá. Sí, esta es la misma paciente, aquí refiere al inicio de la consulta, la zona en la parte interna del muslo izquierdo, la zona de alodina o hiperalgesia que tenía la paciente, y después de los 3 meses se ve una franca reducción de esta zona que le molestaba a la paciente. Igual, la zona de hiperalgesia en la cara superinterna, esta es la forma que se colocaba medio parche en la parte interna de la pierna, y los otros, pues, otros pedazos largos de parche, pues, en la parte en la zona perianal, durante las noches. Bueno, un poquito hablando de la discusión de este caso, el dolor crónico postoperatorio como consecuencia de lesiones de los filetes nerviosos es una posibilidad pocas veces tenidas en cuenta. Realmente el mecanismo de lesión son la disección directa, por ejemplo, del nervio. La mayor parte, en cambio, es por una compresión, ya sea por el instrumental quirúrgico o por posiciones corporales incorrectas en la mesa de operaciones, que también hay la parte de anestesia, también tiene la culpa, y a veces también la formación de granulomas y tejido cicatrizal alrededor del nervio. Las lesiones neuropáticas o el dolor neuropático postoperatorio es más común después de cirugías, por ejemplo, postmastectomías, post-toracotomías, igual postnefrectomías, las plexagias y también las neuralgias, sobre todo de la zona inguinofemoral, son las que más se reportan que nos pueden causar un dolor neuropático postoperatorio en la zona de la herida quirúrgica, pero también puede presentarse en algunos otros tipos de cirugías, como por ejemplo en la artroscopía de cadera, que a pesar de que es un procedimiento quirúrgico general seguro, puede tener a veces estos problemas, ¿sí? Si bien son frecuentes las complicaciones menores, estas neuropraxias o estos dolores igual neuropáticos que duran muy poco tiempo, a veces se deben a isquemia generalmente de los axones por la posición o la tracción, y generalmente en una semana, 15 días, el paciente está otra vez normal. A veces igual hay traumatismos condrales o del labrum que a veces hacen que el paciente tenga algún tipo de complicaciones de estas. Igual la frecuencia de complicaciones publicadas pues ha sido variable en la última década. En el 2003, por ejemplo, CLAR hace una encuesta en 1050 pacientes y tiene complicaciones más o menos en un 1.4%. No complicaciones mayores, solamente un paciente con artritis séptica y el resto realmente fueron dolores neuropáticos transitorios en su mayoría. En el 2005, McCarthy también informa que en 1.500 pacientes un 5% de complicaciones, ninguna complicación mayor, y la mayoría de los problemas neuropáticos pues fueron transitorios y se resolvieron espontáneamente en el menor de 3 meses. En el 2001, Samsung también publica una frecuencia de 3.8% de complicaciones en 1.000 pacientes. La lesión del nervio pudendo es una complicación más bien habitual en la artroscopía de cadera. Asimismo, la literatura muy variable, a veces entre el 1% y en algunas series a veces hasta el 15%. Se produce por compresión directa del poste perineal, del trocar perineal, sobre todo en la zona del pudendo. Y habitualmente, en cambio, tiene una recuperación completa a largo plazo sin ningún tipo de limitación funcional. Como digo, la mayoría a veces son por más bien isquemia y se resuelven súper bien en menos de 3 meses. Las lesiones igual del nervio femorocutáneo pueden producir durante el abordaje en la región anterior del trocar y para prevenir eso también se recomienda un poco los abordajes un poco mediales. Y el nervio femoral
es muy raro que se lesione, al igual que el nervio ciático. Entonces, estos nervios casi nunca se lesionan en estos procedimientos. Y clínicamente, entonces, esta neuropraxia es de aparición bastante variable en cuanto al dolor. A veces sí se presenta prácticamente enseguida de la cirugía, pero algunas veces se demora algunos meses en presentarse estos problemas, que también tenemos que estar atentos, pues relacionarnos con la parte quirúrgica también un poquito, no dejarle como de lado. Y normalmente estos dolores pues son de intensidades muy variables, pueden a veces ser intensidades leves, a veces moderadas y a veces intensas. Entonces, realmente es importante intentar establecer un diagnóstico etiológico antes de empezar un tratamiento. Realmente para esto es importante las velocidades de conducción, los estudios neurofisiológicos y las resonancias magnéticas. Claro que a veces hacerles en esta zona estudios neurofisiológicos son bastante molestosos para los pacientes, pero si es que se podría hacer, sería como lo ideal antes de comenzar pues un tratamiento. El dolor perineal realmente es un reto diagnóstico y terapéutico donde enfrentamos varios especialistas. Por eso el tratamiento multimodal aquí es indispensable. Ayuda de ginecólogos, urólogos, muchos de estos dolores de los nervios pudendo, pues ven los ginecólogos sobre todo y confunden mucho con enfermedad pélvico-inflamatoria, etcétera, pero realmente es un manejo conjunto de muchas áreas. Y ya los casos que se remiten pues, a nuestras unidades de dolor son los casos ya muy severos o incapacitantes y que muchas veces hay que hacer muchos tipos de tratamientos en estos casos, pero realmente los que son por lesiones, digamos así, o por isquemias, se van recuperando bastante bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa estoy a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda o discusión sobre el caso.